Ok, bueno. em, Ahora, profe, ¿nos puedes contar, por favor, cuáles son las competencias a desarrollar en tu clase y qué temas enseñas? El proceso de lectoescritura es todo un proceso pues maravilloso y a la vez de mucha disciplina y mucho trabajo. El tema lectoescritor lo manejamos en el colegio con un programa que se llama Programa Letras. Eh, este, mm, esta metodología lo que hace es que para el niño no sea tan tortuoso tener que aprender a leer y a escribir como en épocas tradicionales, ¿sí? O metodologías tradicionales. Ujú, Entonces, ¿qué busca en esta área específicamente o qué competencias? Inicialmente, que el niño aprenda a interpretar imágenes ujú, y de allí entonces empieza a partir todo su proceso de comprensión lectora. Eh, Tiene un componente de lectura silábica y también lectura global. Entonces no nos enfocamos tanto en el método tradicional de la M con la P con la P con la E, sino que la base de este proceso es que ellos tengan muy claro qué sonido tiene cada sonante y ya luego vayan implementando las letras para así obtener el sonido, ya luego la parte silábica, que reconozcan las sílabas y ya luego que armen palabras. Entonces, de esta área, pues las competencias son comprensión lectora, eh, que tengan interpretación y que su parte cognitiva pues esté como todo el tiempo activa, ¿sí? Entonces, básicamente en mi área de lectoescritura de preescolar, estas son las competencias que se espera que ellos desarrollen, además de la lectura y de la escritura, que es como todo el objetivo principal. ok. Este proceso se lleva en todo el preescolar, entonces digamos que lo que te acabo de decir es para los niños de transición. Para jardín y prejardín, entonces es como interpretación de imágenes, relación de imágenes con sonantes, que este programa le llama las vocales sonantes, entonces que empiecen a relacionar primero palabras con solamente las sonantes. Y para los más pequeños que son de la etapa inicial, que es un prejardín, lo que necesitamos es que comiencen a soltar toda su motricidad con trazos libres de pintura, pero que también tengan un objetivo, una interpretación para ellos. Entonces, este camino se va llevando secuencial hasta la transición, que el resultado final sería que ellos aprendan a construir entonces pequeños textos de su autoría. Ujú. O sea que además de las imágenes, los sonidos, ¿qué otra herramienta utilizas didáctica para desarrollar eh, estas competencias o para desarrollar tu clase en general? El juego, el juego es indispensable. La verdad, a mí me gusta, y no solo a mí, sino que la metodología del colegio lo amerita, y es integrar dentro de las clases el juego como estrategia pedagógica. Sí. Entonces, ¿qué hace? Que el niño a través del juego se involucre a un contexto real y entonces quiera y tenga la necesidad de aprender mucho más. Aparte de eso, entonces también se involucran otros componentes como arte, expresión corporal, porque cuando uno toca las emociones del niño, pues él va a querer aprender, va a estar en la mejor disposición, va a estar feliz y se parte de allí para que pueda tener un aprendizaje más dinámico, más a gusto, se sienta más a gusto, más cómodo. Entonces eso es como un estímulo que se da. Ok. ¿Empleas recursos tecnológicos dentro de tus clases? En ocasiones sí, se miran, por ejemplo, componentes audiovisuales, también tenemos computadores y se trabajan juegos interactivos donde les permita
tener un acercamiento a la lectura a través de juegos como ahorcado, donde ellos tienen que completar palabras, tienen que colocar en orden Ok, pues, ciertas letras. ok. ¿Cómo diseñas el ambiente de aprendizaje? Procuramos no saturar tanto, sin embargo, para la infancia la parte visual también es muy importante. Ellos deben sentirse en un aula donde sientan que es su espacio, donde haya color, formas, figuras, donde se sientan como en un mundo mágico. Esto, digamos que se deja a criterio del docente. En mi caso, lo que hago es mirar qué necesidad tienen en ese momento mis estudiantes o qué podemos trabajar y asimismo hacer una ambientación idónea. Por ejemplo, te explico, si vamos a ver los animales, me enfoco, por ejemplo, en los animales del mar y hago una ambientación que tenga que ver con el mar, que ellos sientan que están en un ambiente de mar. Entonces se procura también manejar mucho en los estudiantes la parte sensorial de los sentidos, que esto también ayuda a conectar mucho su aprendizaje con la parte cognitiva. O sea, es decir, que cada vez que tú cambias de tema, por decirlo así, estarías cambiando tu ambiente de aprendizaje. Suena tedioso porque dirá como uno todo el tiempo estar cambiando, se hace algo muy mínimo. Sin embargo, hay una, digamos que hay una decoración estandarizada que es como las carteleras de cumpleaños, todo como lo normativo, lo común del diario, Ok. pero sí esas pequeñas ambientaciones no son así súper, súper ambientado, pero sí se caracteriza un poco el aula para que los niños también comprendan la temática que se está manejando. Em, ¿Tienes alguna rutina para iniciar las clases? Bailar. Bailar. A los niños les encanta bailar y, y me he dado cuenta, porque esto ha sido como una, ¿cómo se le podría decir? Eh, He logrado ver en los niños que antes de iniciar las clases sacamos de 15 a 20 minutos para bailar canciones que pues que sean pegajosas y que además tengan contenido pedagógico, pero que los conecta muchísimo. La canción también tenga mucho que ver con el tema que se está desarrollando y los he visto cantar y bailar apasionadamente. Eso quiere decir que entonces se disponen al aprendizaje que se va a tener ya luego en la clase magistral y que para ellos va a ser mucho más fácil involucrarse y además adquirir el conocimiento. Entonces me encanta mucho iniciar mis clases cantando y bailando desmedidamente, así como son los niños. Sí. Profe, ¿en qué momentos planificas el desarrollo de las clases? Pues mira que uno de docente dice como, bueno, uno tiene el concepto de que se sienta a planificar una clase, pero resulta que en mi caso, y creería que en la mayoría de docentes que nos gusta y nos apasiona la educación, todo el tiempo estamos planeando actividades. Uno se sienta y planea en su formato una clase, pero resulta que el niño le salió con otra idea y lo que uno tiene que hacer es pues darle vía sobre la clase que planeó, poder involucrar la otra. Entonces, para mí, todo el tiempo estoy planeando clase, todo el tiempo. Ok, Formalmente, pues en mi casa me siento y documento mi clase como tal, formalmente, pero todo el tiempo estás planeando qué vas a hacer. ok. Mm, ¿Qué tipos de evaluación implementas dentro de tus clases? O sea, ¿cuáles son los aspectos que tú evalúas dentro de una clase? Bueno, como mi área especialmente es en el preescolar, el tipo de evaluación no es tan psicorrígida como de una hoja,
sino que ese proceso evaluativo es muy constante. Se empieza a evaluar desde que se inicia con la clase y todo el proceso, cómo la va tomando el estudiante, cómo va adquiriendo su aprendizaje. Entonces, en el preescolar la evaluación es continua, porque no solamente evalúas el conocimiento, sino también las habilidades que va desarrollando, cómo lo va haciendo. Entonces, el proceso evaluativo es constante. Es Ok, como si se llevara un diario de campo todos los días. ok. Em, ¿Qué motiva a los niños a aprender? Pienso que a los niños los motiva a aprender el que tú como adulto te conectes y, y bajes hasta, hasta esa edad, de niveles y trates de comprender qué quisiera uno a esa edad. Ujú. Entonces, conectar con los niños hace que ellos confíen en ti, te ven a su altura y puedan entonces aprender a hablar, expresarse, porque eso también es importante, tener muy en cuenta sus ideas, escucharlos, y ahí es donde el buen maestro, a partir de eso, entonces hace que el estudiante se enamore del colegio, que quiera estar ahí, que sienta un gusto y un placer a aprender, que no le sea como, hoy tengo clase, hoy tengo colegio, sino que por él mismo busque ese aprendizaje. Entonces, siento que es eso, es conectar con esos niños, sacar ese niño interior y conectarlo ahí. Entonces, eso siempre va a mantener ese vínculo y ese gusto por el aprendizaje. Ok. Eh, ¿Consideras que hay una asignatura en la que los niños de pronto tengan mayor rendimiento académico? Pues mira que es curioso, es como lo aborda el docente para que a tu estudiante le guste una materia. El año pasado fue muy curioso porque tuve un gran número de estudiantes de preescolar y siempre le decía a los papás en las entregas de informes que yo tenía un curso donde la mayoría eran matemáticos, sino todos, les iba muy bien en matemáticas, que es una de las asignaturas que se le dificulta o bueno, se nos dificulta a la mayoría de personas y que era muy particular ver cómo les encantaban las matemáticas. Entonces, siento que es la forma en la que se les enseña. Pienso que todas las áreas les pueden gustar, obviamente en algunos casos se les ha de dificultar algunas otras, pero está como en la motivación y la importancia de hacerle ver que ese aprendizaje es necesario, aunque sabemos que cada uno trae su vocación y su línea de aprendizaje. Sin embargo, también es importante que aprenda las diferentes áreas principales, pero la verdad es muy relativo. O sea, no te puedo decir como sí, a ellos les gusta esto, esto. Yo trato que les guste todo, porque además todo es necesario y todo va a ser necesario. Entonces busco que sientan ese gusto por todas las áreas que se ven, que a cada una le encuentren su sabor. Ok, eso lo entiendo, pero digamos, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, sí generalizábamos, a muchos nos iba, por ejemplo, muy bien en las cosas, sobre todo que tenían que ver con el tema del artístico. Entonces, por ejemplo, destacábamos más en cosas como, no sé, baile o, o música, o en este caso también había dibujo y recuerdo también que, bueno, por ejemplo, asignaturas como educación física. Entonces, que las personas como que están más en ese swing, o sea, como que rinden un poquito más o bueno, la evaluación se ve un poquito mayor en el rendimiento de los niños. En este caso, en el colegio, ¿hay alguna asignatura que sea así como que la dan toda, la dan toda? Bueno, desde la perspectiva de preescolar, porque digamos que este año se ha visto mucho la acogida del inglés en la primaria, pero pues te hablo desde mi área, lo que te digo.
como el tipo de metodología que manejamos está inspirada en las inteligencias múltiples. Mm, Entonces va a sonar como chistoso, pero es una ensalada de frutas en el salón, ¿ves? Entonces no podría darte como un porcentaje de que el grupo se caracteriza más por esto, por lo otro. Bueno, además porque cada año los grupos varían. Entonces, digamos que te podría dar como el del año pasado, que la mayoría resaltaban a matemáticas, este año tengo una ensalada de frutas porque hay algunos que les va muy bien en matemáticas, pero otros en lectoescritura. Entonces, no hay como un porcentaje exacto en el que te pueda decir sí se caracteriza la mayoría por esto, no. O sea, todos tienen sus inteligencias muy. mm. Ok, o sea, no hay algo en lo que se destaquen más ni en lo que se destaquen menos. No hay No, nada de eso. Ok. Eh, digamos, cuando los estudiantes presentan alguna dificultad a la hora de aprender algún tema, tú como docente, cómo haces para ayudarle a superar estas dificultades? bueno, pues primero, luego de identificar la dificultad que el estudiante presenta, Ujú, entonces se mira una estrategia pedagógica en compañía de los papás, porque todo el tiempo estamos en comunicación con ellos, además porque la educación no solamente se trabaja desde la escuela, sino también en apoyo con los papás. Entonces lo que se hace es informar de la dificultad que presenta el estudiante y obviamente previo a esto pues ya el docente, en mi caso pues he buscado estrategias pedagógicas, talleres, ejercicios que tengan involucrado el juego y que sepamos que al niño le va a llamar la atención para que el papá ayude a reforzar en casa y pues en ujú, el colegio también se va reforzando en medio de las clases y han tenido resultados muy buenos cuando en casa hay un acompañamiento constante, que esto también depende mucho. La mayoría de dificultades, pues digamos, no vamos a generalizar porque hay diferentes factores por los cuales surgen esas dificultades, pero sí hay uno que se ve mucho y es la falta de acompañamiento en casa. Porque, ¿qué ujú. pasa? Uno ve estudiantes que tienen todo el impulso, tienen toda la energía, pero llegan hasta un y vamos mucho de la mano con los papás, obviamente el docente que es quien tiene el conocimiento y está más cerca de esos procesos, guía a los papás para que puedan hacer esos refuerzos en la casa y puedan colaborar con el avance del estudiante. Ok. ¿Tienes algún estudiante con necesidad educativa especial? Sí, en este momento tenemos en preescolar un estudiante que tiene una condición, tiene macrocefalia, tiene tono muscular pues débil, además porque a la hora de nacer, que esto también tiene mucho que ver en la formación, en el embarazo y en el nacimiento y este tipo de procesos, entonces él tuvo o tiene aún la condición de huesos de cristal, nació prematuro, entonces estas dificultades pues se Ok. presentan en el aula con él. Entonces, ¿tienes algunas actividades particulares con ese estudiante en específico? Bueno, esto también va muy de la mano con los papás. Primero, nosotros necesitamos saber el diagnóstico exacto para poder hacer un currículo diferente, que esto ya Ujú, va, pues se involucra el PIAR y todas estas cosas. Y con ayuda médica y recomendaciones médicas, ese estudiante que está en jardín y que ya debería iniciar su proceso de escritura, pues va a su ritmo por su condición. Entonces lo que se hace con él es trabajar mucho el tema de motricidad, texturas y todo esto porque él, en su condición le da para ese proceso. Entonces sí se adaptan las actividades de acuerdo a su necesidad. ok. Mm, em, ¿te gustaría mejorar algo en tus clases? Claro, todo el tiempo uno es como una cámara.
Uno mira qué necesita, qué debe cambiar, qué debe implementar. Pienso que esto es constante. Ninguna clase sale perfecta, pero eso es lo bueno, que las clases son con naturalidad y que uno todo el tiempo está como con una lupa mirando qué puedo hacer, qué puedo mejorar, qué puedo implementar. Entonces, esa característica que me mencionas la tengo todo el tiempo presente. Cómo ser mejor cada día en mis clases con mis estudiantes. Ay, súper chévere. Kate, esto fue todo por hoy. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Gracias también por la ampliación en las respuestas, por ser un poco más específica. Evidentemente me ayuda muchísimo. Y eso fue todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanita, por tenerme presente, por permitirme este espacio. Espero que, pues, que haya sido de tu ayuda. Totalmente, totalmente. Que tengas buen día. Gracias, igual para ti. Un abracito. Bueno.